Gloria al Señor. En esta semana continuamos con el capítulo número 3 de Filipenses. Filipenses 3. La semana pasada nos enfocamos, o el estudio fue en relación a la humillación de Cristo, cómo Cristo se despojó de Él mismo, se humilló hasta lo sumo, convirtiéndose en un hombre como nosotros para cumplir el plan de Dios, el plan de redención. Y en esa humillación también Él nos dio ejemplo a nosotros de humildad. Hablamos de que uno no debe sentirse o creerse más que los demás, sino que la idea es de que pensemos de todos como si ellos son mayores a nosotros. Aclaramos que no debemos caer en el complejo de inferioridad. Eso lo reprendemos en el nombre de Cristo. Pero que nadie debe sentirse mayor o más arriba que nadie, sin importar el título. Bueno, entonces ahora estamos en el capítulo 3 y vamos a leer, estoy leyendo la versión Reina Valera. Vamos a leer 10 versículos. Si tiene su Biblia, si no va a estar también en la pantalla. Dice su palabra. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Número 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Número 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Número 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Voy a repetir, a fin de conocerle y también conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Señor, bendiga su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra como la conocemos, se convierte, mis amados, en nuestra protectora. Nos protege, nos cuida, nos guarda, tanto en lo moral como en nuestros propios conocimientos. Cuando nosotros leemos, cuando el creyente lee la palabra de Dios y la aplica a su diario vivir, la palabra tiene el poder de corregirnos, tiene el poder de enseñarnos, causa un efecto positivo en el corazón de todos aquellos que ponen por obra la palabra, que ponen por obra lo que está escrito ahí. ¿Okay? Esas personas son movidas en su interior y como resultado a la palabra, como resultado a la obediencia a la palabra de Dios, hay una transformación en las personas. Por eso es bueno dejarse guiar por la palabra, dejarse guiar por el consejo de la palabra de Dios. No hay
mejor consejo, no hay mejor advertencia, no hay mejor guía que la palabra de Dios. Nos conviene a nosotros, le conviene a usted dejarse guiar por la palabra de Dios. La Biblia nunca nos va a aconsejar algo que vaya en contra de los principios, ni nos va a aconsejar en algo que nos haga daño, sino al contrario, todo lo que encontramos en la palabra de Dios beneficia al hombre, beneficia a la mujer, beneficia a las familias, beneficia a las comunidades, beneficia al país y beneficia al mundo entero. Ojalá todos pudiéramos tener esa sensibilidad y dejarnos guiar por el consejo de la palabra de Dios. Que ningún amigo ni nadie nos va a poder aconsejar mejor que Dios a través de su palabra. La palabra también corrige nuestra manera de pensar, nuestras actitudes y nuestras acciones. Si nos dejamos moldear por la palabra de Dios, ella se va a encargar de que seamos mejores personas, a resultado del efecto transformador y poderoso que tiene la palabra de Dios. Fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, un cambio, una transformación radical en su vida. Entonces vamos al punto número 1. Pablo advierte acerca de los malos maestros. En la lectura que acabamos de tener, habla fuerte a los maestros, a los que enseñaban, y los trata fuertes. Dice en la escritura, dice, guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ese tipo de advertencia la encontramos del apóstol Pablo en casi todos sus escritos. Él tenía cuidado y estaba pendiente de advertir a la iglesia de la doctrina falsa, de las malas enseñanzas que se daban en ese tiempo en las iglesias, y que de alguna manera todavía sigue sucediendo así. Entonces es una advertencia también para el pueblo de Dios, es una advertencia para nosotros de cuidarnos de los malos maestros y de las malas enseñanzas, porque sí existen. Entonces Pablo advierte, en este pasaje, advierte en contra de los falsos maestros que en ese tiempo se infiltraban en las iglesias y enseñaban cosas diferentes a la enseñanza de Pablo y a la enseñanza de los apóstoles. El apóstol Pablo describe a los falsos maestros como perros, los describe como malos obreros, como gente que mutila el cuerpo. Cuando se trata del mensaje del evangelio, Pablo es bastante exigente. Él nunca va a acomodar un pasaje de la Biblia o una carta que él escribió, nunca la va a acomodar para su conveniencia. Cuando Pablo dice, esto es pecado, es porque es pecado. Cuando Pablo dice, esto no está bien, es porque no está bien. Él no esconde nada y le habla a la iglesia de una manera abierta y de una manera clara para que no haya más confusión como la que ya existía. Entonces él es, si se puede usar ese término, es directo para llamar al pecado pecado y a lo malo, a lo que no es correcto, lo llama también de la misma manera. Hoy, mis amados, en nuestros días, dirigirse como Pablo se dirigió a los falsos maestros sería un poco difícil, ¿no? Sería ofensivo decirle a alguien, cuídense de los perros, como él lo usó en ese tiempo. No lo haríamos porque no sé qué pasaría, pero no sería ético. No sería ético. ¿Por qué? Porque va a traer problemas. Entonces no llamaríamos a alguien así. Pero sí debemos de tener la confianza, la autoridad, la solvencia de decirle a alguien que está en lo incorrecto, decírselo. Tal vez no con esas palabras, pero decírselo. Mi amado o amigo o hermano, la Biblia dice así, así y no así, así. Porque hay muchos todavía que manipulan la palabra de Dios, manipulan la enseñanza para ajustarla a su conveniencia o para ajustarla a la conveniencia de alguien, pero eso no va de acuerdo ni con la enseñanza de Jesucristo ni con la enseñanza del apóstol Pablo. Pero en nuestros días debemos de ser un poquito más elegantes para hablarle a alguien. No le diríamos como
como Pablo lo hizo en ese entonces. Pablo, mis amados, no tolera la idea de que alguien se pare en el púlpito o se para a enseñar una enseñanza que se aleje de la doctrina de la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se predican diferentes enseñanzas, pero Pablo es estricto en esto, en la gracia que recibimos, en la gracia que viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo se va a parar tajante, se puede decir, y va a decir, no, esto es por gracia, y es un regalo de Dios que no tiene precio. Entonces Pablo claramente lo establece y lo dice a su estilo, a su manera. Pablo tenía las credenciales, tenía la autoridad, tenía el derecho, si se puede decir, de hablarle así a la iglesia, porque una fue las iglesias que él fundó. Dos, él se convirtió en el papá bueno, no de la iglesia, pero de los creyentes. Él era el que aconsejaba, él era el que dictaba, o el Espíritu Santo le decía cómo guiar a la iglesia, cómo hablarle, cómo enseñarla. Y esa tarea se la tomó el apóstol Pablo, de educar a la iglesia durante todo su ministerio. ¿Quiénes son los perros descritos por Pablo? En aquel tiempo los perros eran distintos a los perros que conocemos hoy día. Pocos perritos hay en la Biblia, o descritos en la Biblia. Uno de ellos es el perrito que come las migajas, o que las migajas que caen, dice, de la mesa del amo. Eso se oye por la descripción de un perrito bonito, porque está ahí atento a comer las migajas. Pero en ese tiempo los perros eran animales salvajes, no eran animales domésticos como hoy día. Todo el mundo tiene un perrito. Unos que dan nervios porque unas cositas chiquitas que tiemblan, que no sé si son perros, todavía tengo mis dudas. Pero en ese tiempo eran animales salvajes que no estaban domesticados y vivían afuera en la ciudad, y atacaban por manadas, así como los lobos, como los coyotes atacaban en manadas. Esos eran los perros, y así los compara el apóstol Pablo a estos falsos maestros, a estos falsos que enseñaban un evangelio diferente, un evangelio que no iba de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces a esto es lo que él se refería, y el apóstol los compara con estos animalitos que son malos. Son bonitos los perros, pero hay unos malos. Entonces en ese tiempo eran salvajes y no eran bienvenidos, no eran bien vistos. Pablo, mis amados, arremete contra los malos obreros. Aquí está el asunto donde tenemos que hacer la diferencia, porque Pablo es duro con los malos maestros, con el que no está enseñando bien, con el que aplica la palabra de una manera diferente. Pero él no está en contra de la iglesia o en contra del creyente, pero sí en contra de aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar y no lo hacen de la manera adecuada, de la manera correcta. Jesucristo también está en contra de los fariseos, en contra de estas personas que saben tanto, pero que no usan o no aplican la enseñanza de la palabra para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo. Entonces cuando Pablo señala, no está señalando a la iglesia, sino que está señalando a aquellos que abusan de la oportunidad de enseñar, que abusan del púlpito, que abusan de la oportunidad de enseñarle lo correcto, la doctrina correcta a los feligreses. En contra de ellos es que está el apóstol Pablo arremetiendo, hablando en contra. El mismo problema lo tenía también las iglesias en Galacia, donde habían también maestros falsos, y eso lo miramos en Gálatas 1, 6 y 9. Gálatas capítulo 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldición.
El 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si alguno de nosotros, dice, si yo, dice, o alguien de acá les predica un evangelio diferente, dice, no lo reciban, no lo acepten, pero condena también a esa persona que está enseñando algo diferente. Y aclara el apóstol Pablo, no es que hayan más evangelios, porque no hay, no existen. El evangelio de Cristo es uno solo. La palabra de Dios es una sola y no existe otro. Debe haber solo un evangelio y solo una enseñanza. Y eso es lo que aclara el apóstol Pablo. Y eso no ha cambiado. Hoy día debería existir un solo evangelio, pero escuchamos y sabemos de diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas que no van de acuerdo con lo que nos enseña la palabra del Señor. Pablo es otra vez muy claro aquí. Dice que el que predique otro evangelio, o que es diferente a lo que predican ellos, es un falso maestro. Y el hacer esto atrae maldición sobre la persona, sobre él mismo. Dice la Biblia que el que se le da más también se le va a demandar. Entonces Dios, Jesucristo mismo, está esperando que los que tienen responsabilidad de enseñar la palabra de Dios lo hagan de la manera correcta y no se esté enseñando, no se esté llevando a personas a una enseñanza diferente, a una enseñanza que no va de acuerdo con lo que es la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con los programas de televisión, hay que tener cuidado con los problemas de programas en YouTube, con las enseñanzas que están por ahí y por allá, porque no todas pasan el filtro, no todas están enseñando un evangelio que es inspirado del Espíritu y que viene de parte de Dios. Pablo, mis amados, sabía los problemas que causan los enemigos del evangelio, los falsos maestros, y les advierte a la iglesia a tener cuidado. Aquí habla del legalismo y habla también de los judaizantes. Vamos a hablar un poquito de eso, quiénes eran los judaizantes y un poquito qué es el legalismo. Entonces, número 2, ¿quiénes eran los judaizantes? Gracias. Se me olvidó. Número 2, ¿quiénes eran los judaizantes? En ese tiempo los judaizantes de la Biblia eran personas que pretendían incorporar incorporar al evangelio ciertos requisitos de la ley judía. Los judaizantes eran creyentes que actuaban como judíos y que se esforzaban por influir sus doctrinas en la iglesia cristiana para que actuaran como ellos. En otras palabras, eran creyentes, pero tenían tendencia a que ellos, como ellos obedecían la ley de Moisés, la ley de los profetas, que también la iglesia cristiana siguiera estos formatos o la ley en sí. Entonces era una mezcla entre cristianismo y judaísmo. De eso se encargaban los judaizantes, por eso es la palabra en verbo, no sé, verbo continuo, no sé qué es. Los judaizantes cristianos creían erróneamente que era esencial para los gentiles, para el pueblo no judío, pero eran cristianos, cumplir todas las leyes judías del Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado con el rito de la circuncisión, para poder obtener la salvación. Entonces lo que decían los judaizantes, los judíos cristianos era eso: ok, si tú quieres ser salvo, tienes que circuncidarte, porque eso era lo fuerte en la ley, eso era lo que enseñaba la ley, y ellos tenían que pasar por el bisturí, ¿verdad? Y circuncidarse. Y Pablo está totalmente en desacuerdo con ellos de esta enseñanza. Un judaizante enseñaba que para un cristiano estuviera realmente bien con Dios, debería ajustarse a la ley mosaica. La circuncisión se promovía como necesaria para la salvación. Los gentiles tenían que convertirse en discípulos judíos primero y luego podían
venir a Cristo. O sea, primero tenían que seguirlos a ellos y después aceptar la doctrina de Cristo. La doctrina de los judaizantes era una mezcla de gracia a través de Cristo y obras a través del cumplimiento de la ley. Una mezcla, como dijimos antes, entre gracia y ley. Los forzaban a cumplir ambas. Esta falsa doctrina fue destruida en Hechos capítulo número 5 y condena enérgicamente en el libro de Gálatas. Entonces, en el capítulo 15 de Hechos hay una descripción del problema que había y cómo la iglesia en general llega a acuerdo y establecen de que eso no va a continuar, ya no va a continuar, que los cristianos o que para ser salvo no tiene que circuncidarse. Está establecido en el capítulo número 15 de Hechos, pero era un problema grande en ese tiempo en la iglesia. Pero había todavía personas que querían convertir a los creyentes y que siguieran la ley judía, una mezcla. Este grupo de religiosos insistía en que debería haber algo más, un esfuerzo extra para adquirir la salvación. O sea, en la mente humana o en la mente de ellos no les cabía ni por un poquitito el hecho de que no hay nada que hacer para merecer la salvación. Lo que decían ellos, no, es que no es imposible, es demasiado fácil. Tienes que hacer algo más para merecer la salvación. No solamente con decirle, Jesucristo te acepto, Jesucristo te recibo, y ya eres salvo. Ellos decían, no puede ser así, tiene que haber algo más. Se tiene que hacer algo más para poder compensar, para poder pagar, para poderle un precio a la salvación. La revelación que el Espíritu Santo da al apóstol Pablo es algo tan especial, es algo tan grande, es un tesoro, porque le quita a la iglesia ese peso de encima del tener que hacer algo para merecer algo. Pablo dice, no, es por gracia, no tiene precio, no hay nada más que hacer. Lo único que se tiene que hacer es hacer una oración, confiar en Dios y confiar en su gracia redentora, confiar en Jesucristo y en su sacrificio. Pero eso para muchos es muy fácil. Incluso cuando alguien se convierte al evangelio y uno le dice, diga esta oración, una oración entre comillas sencilla, aparentemente simple, repita esto, se quedan como, ¿es solo eso? Sí, es solo eso, porque Cristo ya pagó. Porque Cristo pagó el precio mayor. No hubiera nada, no hay nada en este mundo, mi amado hermano, que pueda pagar o compensar el precio de la salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no hay nada que pueda compensar eso, ni nada. Los tesoros del mundo entero no bastarían, no alcanzarían para pagar por eso, por ese regalo tan especial. O sea, usted no tiene que hacer absolutamente nada, es un regalo de Dios y tenemos que recibirlo de tal manera, tenemos que aceptarlo así. Es un regalo que fue otorgado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando dio su vida por usted y por mí. Pero es una revelación del Espíritu Santo, que en ese tiempo Pablo tuvo tantos problemas porque se echó a la iglesia judía de enemigo, porque no es lógico. Para la mente humana no es lógico, y fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. No vino tan fácil esta enseñanza para los judíos. Pablo los criticó fuertemente porque enseñaban que la gente tenía que hacer algo más para ganar su salvación, como quienes hacen cosas para calificar para ser salvos, mientras la Biblia enseña que es un regalo dado por Cristo que no puede ser comprado. Lo que el creyente hace en un ministerio o en la obra de Dios, él es el resultado de la fe, no un requisito para fe o para salvación. O sea, cuando uno desenvuelve un ministerio en la iglesia, no lo está haciendo para salvarse, no lo está haciendo para pagarle algo al Señor, sino que uno lo hace por devoción, por agradecimiento, por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero jamás en la vida vamos a hacer algo para pagar o para compensarle a Dios. Incluso hay malas enseñanzas, no aquí, pero usted lo puede mirar en la televisión, malas enseñanzas de personas que llaman ofreciendo tanta cantidad o una cantidad de dinero para que les den un milagro. Y eso no es bíblico. La sanidad, todos los regalos de Dios son gratuitos, no hay precio.
no hay precio, pero estos falsos maestros enseñan algo para manipular a las personas, algo que no es bíblico para manipular a las personas. Vamos a pasar al número 3. ¿Quiénes son los judaizantes en nuestros días? Número 3. ¿Quiénes son los judaizantes en nuestros días? Los judaizantes en estos días pueden ser personas que dicen que debe agregarse algo a la fe, igualmente como los otros que mencionamos antes. Ninguna persona debe intentar agregar algo al ofrecimiento de salvación de Cristo, que es por gracia, por medio de la fe. Muy fácilmente pensamos que debemos ofrecer a Dios algo para recibir algo de parte de Él. No es así, es gratis, es gratuito. En la mentalidad del ser humano, esto es lo que pensamos nosotros, y creo que ahí viene esta idea, pero en la mentalidad humana dice, si trabajo, recibo salario, y si no trabajo, no recibo, ¿no? Entonces, pero también pensamos que de esta manera también podemos adquirir la salvación, que si doy, voy a recibir, que si doy a Dios, voy a recibir. Otro dicho que tenemos, bueno, no aquí, no, que por allá bien lejos, dale a Dios tanto y Él te va a dar tanto. Y no existe eso. Cuando Dios nos regala, Dios nos da, Dios nos sana y no hay precio. El pueblo de Israel se portó y se sigue comportando mal, y las bendiciones de Dios no faltaron en sus vidas. Se portaron mal y Dios los seguía bendiciendo. Si usted tiene un hijo que se porta mal, a ese hijo usted no lo va a maltratar o lo va a querer menos que al otro, ni le va a dar menos, sino que los va a amar a los 2 o los 3 o la docena. No, ¿por qué? Porque no, Dios es así, aunque, mire, discúlpeme en esto, pero no me malinterpreten esto, pero aunque usted se porte mal, Dios siempre lo va a bendecir. Si se porta bien, pues igualmente, si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Si hemos recibido a Cristo, somos salvos por gracia, no por méritos. Y ahí es donde Pablo entra en eso tan lindo, tan hermoso, porque no es por mérito, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios. Solamente tengo que recibirlo, solamente tengo que aceptarlo. Con mis defectos y cualidades, Dios así me ama. Con sus defectos y cualidades, Dios así lo ama. Y Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Ahora, en Efesios, bueno, ese relojito no se detiene, pero hoy día existen así como los judaizantes, los legalistas. Los legalistas, hay mucha gente por allá que es legalista, que enseñan casi lo mismo. Tienes que hacer algo para ser salvo, o no hagas esto porque te vas a perder. Y ponen a las personas en una burbuja donde no puede uno, digo uno porque yo he estado ahí, no puede mirar para allá ni para acá porque es pecado. No puede ni saltar mucho porque es pecado. Entonces ese tipo de evangelio tiene a las personas manipuladas, los manipula, los encierra en una burbuja donde todo es pecado, donde todo es pecado. Y le hacen daño a la iglesia, le hacen daño a las personas. Debemos disfrutar la vida, la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no seguir atados, a las tradiciones y a todas esas cosas. Pero hay enseñanzas, por ejemplo, que no hay que celebrar Navidad. Y yo he llegado a la conclusión que en las iglesias, si celebra Navidad está bien, y si no celebra Navidad está bien. No pasa nada, Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono, y de ahí nadie lo va a mover. Pero hay unas enseñanzas que si pones un arbolito es pecado, cosas así. Y digo esto porque tengo el privilegio de dar clases en un estudio bíblico, y estábamos cerca de Navidad y llegó el arbolito, pusieron el arbolito ahí donde damos las clases.
Y se escandalizaron un par de personas de que por qué en la iglesia cristiana se estaba haciendo esto. Y yo miro para este lado y miro para este lado y hay dos grupos divididos, estos que sí y estos que no. Pero fíjese que son enseñanzas que no benefician ni ayudan a nadie. No vamos a ser mejores ni peores cristianos, ni nos vamos a salvar, ni nos vamos a condenar. Pero es la manera como estamos presentando el evangelio a las personas. Decíamos la otra vez, y yo digo esto, repito eso en el bíblico, que la iglesia debe abrir las puertas, abrirlas más para que la gente venga y recibirlos tal y como vienen, tal y como son. Que lo que va a hacer el efecto en ellos es, como dijimos al principio, es la palabra de Dios, es el mensaje que transforma. No son las reglas humanas, sino que lo que transforma a las personas es el mensaje y la enseñanza de la palabra de Dios. Ay, qué sabroso. Pero existen los legalistas. No vamos a tanto ahí porque si no. Filipenses 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o es don de Dios. O sea que la salvación, repito, es por gracia y es por fe. No tiene precio y no tenemos que hacer absolutamente nada. Es diferente a trabajar en ministerio o hacer algo en ministerio. Repito esto, el ministerio no se hace para ganar la salvación o para hacer puntos con Dios. Nada de lo que uno haga va a impresionar a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos va a impresionar a Dios. Dios nos conoce en el plan de Dios. Ay, Señor. En el plan de Dios, Él sabe qué pasó ayer, Él sabe lo que estamos viviendo y Él ya sabe nuestro futuro. Nosotros apenas estamos viviendo o leyendo el libro. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Entonces no vamos a impresionar a Dios. Pero lo recibimos por fe y lo aceptamos por fe. Vivamos la salvación con la que Él nos hizo libres y disfrutemos de la vida. Somos libres para adorarlo, para bendecirlo. Somos libres porque ya no somos esclavos del pecado. Y esa es la libertad en Cristo, que si no estamos en Cristo somos esclavos del pecado. Pero somos libres no para libertinaje, sino que somos libres porque ya no somos esclavos del pecado. Pablo da una lista enorme de sus logros, de su religiosidad y de su vida personal y su resumen, ¿verdad? Su hoja de vida, dicen por allá en otros lugares. Es una lista grande, su resumen. Perfecto. El hombre no tiene ni que quitarle ni que ponerle, lo ha hecho todo, él llena todos los requisitos y lo dice ahí. Y no hay, se atreve a decir, no hay nadie mejor que yo. Lo hizo todo. Entonces, él nos da una descripción de su religiosidad, de su vida. Y mis amados, pese a todos los logros del apóstol Pablo, su grado religioso, su herencia, su trasfondo familiar, su vida moral, todo eso que tenía Pablo, no fueron suficientes para ganar o para obtener la salvación. Nada de esto que tenía en las paredes, todos esos títulos que tenía, fueron suficientes para obtener la salvación. La conversión del apóstol Pablo en el Evangelio de Hechos 9 no se basa en sus credenciales como religioso, sino en la gracia de Dios. Pablo no dependía de sus obras para agradar a Dios. Las credenciales más importantes no son suficientes ante las normas de Dios, un Dios que es santo, un Dios que es puro, que es santo y puro. Nada de lo que hagamos, nada de lo que el apóstol Pablo hizo fue suficiente para ganar su salvación. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Tuvo un encuentro donde él, por inspiración del Espíritu Santo, supo que ya esas cosas no valían lo que él pensaba que valía.
Llega un momento que él llega a reconocer, ya yo tengo todo esto, hice todo esto y logré todo esto, pero ¿saben qué? Nada de eso lo tengo por ganancia o por bueno. Todo esto lo desecho por el conocimiento de Cristo Jesús. Por alcanzar a Cristo yo dejo todo esto, porque nada de esa religiosidad lo iban a ayudar a él para alcanzar la salvación. Nos beneficiamos nosotros de la vida del apóstol Pablo, porque gracias a su preparación, gracias a su conocimiento y gracias a la revelación que él tiene o que tuvo del Espíritu Santo, ahora la iglesia, ahora nosotros recibimos de él, de sus escritos y de su revelación, la verdad que Dios quiere que la iglesia conozca, la verdad que Dios quiere que sea enseñada a la iglesia, pero fue Pablo el instrumento para que conozcamos mejor del amor, de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora para nosotros, ¿estamos nosotros, mis amados, dependiendo de alguna afiliación religiosa? ¿Creemos que somos salvos por lo que hacemos, por el privilegio que desempeñamos? ¿Creemos que nuestra religiosidad nos va a poner en un mejor lugar delante de Dios, que vamos a ganar la salvación por los títulos que tenemos, por lo que hemos logrado? Como dice Pablo, nada de lo humano, nada de esto fue suficiente. Es por la pura gracia, es por la pura misericordia de Dios que estamos aquí, y es por la pura misericordia de Dios que vamos a entrar allá al cielo cuando nos vayamos con Él. Cuando estemos allá frente a Él, va a ser por su pura misericordia, no por los logros humanos, no por nuestra reputación, porque eso no nos va a servir para obtener la salvación. Esto viene a través de Cristo y solamente de Cristo. Nadie más, ni los santos, ni la Virgen, ni nadie más, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, y lo dice, una herencia muy estimada entre los judíos. De esta tribu vino el primer rey de Israel, Saúl. La tribu de Benjamín y de Judá fueron las únicas que regresaron de Israel, o a Israel mejor dicho, después del cautiverio. Esto lo miramos en Esdras capítulo 4. Pablo también era fariseo, miembro de una secta judía devota que guardaba escrupulosamente sus mandamientos, reglas, en adición a las leyes de Moisés. Los oyentes judíos debieron sentirse impresionados por todas estas credenciales que Pablo les muestra. Pero ¿por qué Pablo, mis amados, era devoto judío y por qué perseguía la iglesia? Y la razón es porque Pablo creía que la iglesia estaba llevando o era un grupo político y estaba enseñando una enseñanza, o decir, que era herética, era una herejía y que no era bien vista por Dios. Entonces Pablo en su ignorancia, aunque tenía mucho conocimiento, no conocía de Cristo, no conocía de la iglesia. Pero una vez cuando Pablo se encuentra con Cristo Jesús, esa idea errónea que tenía acerca de la iglesia fue cambiada, fue transformada. Pero tuvo él personalmente que encontrarse con Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos dudas en nuestro caminar, en nuestra vida. Y hasta que Cristo no llegue a aclararnos el camino, no vamos a poder vivir la libertad que Cristo quiere que vivamos. Tenemos que encontrarnos con Él, tenemos que encontrarnos con el Maestro para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestra vida sea transformada. Debemos darle lugar a la palabra de Dios, que la palabra de Dios haga en nuestros corazones la obra y transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Va a ser solamente a través del conocimiento de Cristo que vamos a encontrarnos con Él. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Vamos a terminar con esto, pero si hubiera algo en su vida que le impide llegar a ese punto, a esa relación con Dios, tiene que entregarlo, o debemos entregarlo. Si en el pasado hay algo, como el apóstol Pablo tuvo que cambiar su pasado, y menciona también, ¿no?, dejando todo lo que está atrás, dice, me enfoco, prosigo, sigo a la meta que es en Cristo Jesús. Entonces, hay cosas que en el pasado nos perturban, nos detienen.
Y esas cosas tenemos que dejarlas en el pasado. Son cosas que ya no podemos cambiar, cosas que ya no podemos hacer, quedó en el pasado. Y tenemos que dejarlas en la mano del Señor. Tenemos que dejarlo ahí, que Dios se encargue. Entonces, si hay algo en nosotros que estorba, tenemos que entregárselo al Señor para poder alcanzar la meta de la que habla el apóstol Pablo en sus escritos. Abandonémonos todo y creamos en el regalo más hermoso que es la salvación por gracia a través de Jesucristo. Quisiera, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, dar una oportunidad en esta tarde, que si alguien ha estado luchando, ha estado batallando con su vida, y quiero decirle que hay una oportunidad, que hay esperanza, que Cristo puede cambiar las circunstancias, puede cambiar las cosas negativas por cosas buenas, y que hoy es el día de salvación. Si hubiera alguien en este día que diga, yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, yo necesito a Cristo en mi vida. Si allá detrás de la pantalla hay alguien que necesita a Cristo en esta tarde, la oración es esta. Nomás repite esto, por favor. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mi situación. Quiero seguirte, quiero amarte, te recibo como mi Salvador y recibo este regalo que habla la Biblia, el regalo de la salvación. Yo lo recibo en esta tarde y recibo a Cristo Jesús como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Amén. Si hiciste esa oración, eres salvo en el nombre de Cristo Jesús.